Ok, perfecto. Pues un placer saludarlos. Gracias por conectarse, por tomarse ese tiempo de conocer un poco más de lo que nosotros hacemos como médicos estéticos. Tenemos una amplia, una amplia gama en la que nosotros podemos usar los nutracéuticos, no solo en medicina estética, sino también en cirugía estética. El tema que vamos a abordar es un tema importante, es un tema que afecta de manera importante a un porcentaje de la población, sobre todo es más evidente en hombres, pero también se da en la población femenina. Vamos a hablar sobre la aplicación de la nanotecnología en alopecia. Como sabemos, nuestro cabello representa un elemento fundamental de nuestra belleza y personalidad en la sociedad. Es una situación o es algo que para nosotros es muy importante, sobre todo como mujeres. El cabello es algo esencial, tanto la densidad, el color, el volumen, la forma. Nosotras como mujeres estamos muy enfocadas en el cuidado del cabello, pero la población masculina es la que más se llega a afectar en esta cuestión de alopecia. ¿Por qué? Sobre todo por herencia, ¿sale? Hoy, más allá de la imagen de una buena salud que transmite el cabello, que muchas veces lo consideramos un adorno, ¿no? Pero es un poderoso símbolo de seducción, de personalidad y últimamente nos ocupa mucho y es una preocupación estética tanto para hombres como para mujeres. Últimamente, nuestra población masculina ya se está preocupando cada vez más de no llegar a estas situaciones de alopecia, sobre todo cuando tenemos un antecedente de herencia del abuelo, del padre, del bisabuelo que han sufrido calvicie, se están preocupando a edades más tempranas de no tener este problema. Recordemos que un cuero cabelludo sano y equilibrado es capaz de hacer crecer un cabello hermoso y lleno de vitalidad, por lo que los problemas del cuero cabelludo se extienden al cabello. El cuero cabelludo, como sabemos, es la piel que reviste el cráneo de un ser humano. Obviamente, vamos a enfocarnos ahorita al ser humano. Y el cuero cabelludo es el que mayor cantidad de cabellos y mayor cantidad de folículos pilosos contiene, ¿sí? Alberga de 100,000 a 150,000 cabellos, los cuales van a variar de una persona a otra, ¿ok? Está compuesto por 3 capas, como lo pueden ver en el esquema. La epidermis, que es la zona más externa, es una capa pequeña, es una capa delgada y su función es más protectora. Protege el resto de las capas y la función del cuero cabelludo obviamente es proteger el cráneo, ¿ok? Y va a regular la hidratación. Es una capa muy pequeña, mide 0,1 milímetros. Y en esta, a través de la epidermis se ve la salida del cabello, ¿ok? La segunda capa es la dermis, que es un tejido debajo de la epidermis. Es más un tejido de soporte. Esta capa es un poco más gruesa, mide aproximadamente 2,5 milímetros, ¿sí? Es un tejido de mayor nutrición, de soporte, compuesta por fibroblastos, por colágeno, por elastina, por reticulina, por arteriolas. Contiene ahí terminaciones nerviosas, glándulas, folículos pilosos, las glándulas sebáceas, capilares linfáticos, el músculo erector del pelo, ¿sí? Todo lo que es el tallo capilar. Y vamos a ver que contiene numerosos vasos sanguíneos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros nos llegamos a lesionar, el cuero cabelludo es muy escandaloso porque sangra demasiado, lo mismo que las manos. Sangra mucho, es difícil de controlar un sangrado a nivel de cuero cabelludo, pero es porque está ricamente vascularizado. En esta zona se da el mayor intercambio para extraer la energía vital del cabello. Y la hipodermis es la capa inferior. Aquí se ubican los corpúsculos sensoriales, los que se encargan de recibir la presión, el dolor, la temperatura. Ahí es la zona más sensible de nuestro cuero cabelludo. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas? ¿Sí? El cuero cabelludo se considera una glándula
la nombran como una enorme glándula, ¿sí? Que recubre el cráneo y se va a encargar tanto de separar como de unir el medio externo con el medio interno, ¿sí? Cumple dos funciones principales. La primera es albergar los folículos pilosos, donde nace el cabello, y que aseguran su crecimiento. Y la segunda es una barrera física de protección. ¿Por qué decimos que es un verdadero depósito de folículos pilosos? La mayoría están alojados en la capa superficial, que es la que más se evidencia. Aquí podemos ver en el esquema, como en el primer esquema, donde los pacientes no tienen una evidencia de zonas de alopecia o pseudoalopecia, se ve una densidad folicular continua, ¿sí? Los folículos capilares se ven continuos, se ve ahora sí que pelo tras pelo. En la segunda ya se ve menor densidad folicular, se ven algunos cabellos, en algunas otras zonas se ve más abundante, en otras se ve más pobre. Y en la tercera, cuando ya tenemos una evidente alopecia, se ven muy pocos cabellos, se ven zonas sin cabello o sin folículos capilares y están muy separados y está muy vacía esa zona. Recuerden que alopecia estamos hablando de disminución en la densidad folicular, ¿sí? O pérdida de cabello. Perfecto. En la base del folículo piloso hay multitud de pequeños vasos sanguíneos. Estos se encargan de transportar sangre. Recuerden que transportan sangre, oxígeno y son los que se encargan de la energía para el crecimiento del cabello, ¿sí? Para que este se vea fuerte y crezca sano y esté revitalizado. Esto permite que a las células del bulbo, los queratinocitos, que es en su mayor cantidad queratinocitos, produce continuamente los componentes de la fibra capilar. Recuerden que el cuero cabelludo tiene en cuestión, ¿se acuerdan que tiene dos funciones? En la función de barrera de protección es una barrera física, ¿sí? Que protege el medio interno y el externo, y es un medio de comunicación, previene la deshidratación, forma un film hidrolipídico. Este está formado por sudor, por sebo y por agua, ¿ok? Ese nos va a dar una protección también. Más adelante vamos a ver. El film nos da una protección inmunológica. Tiene un pH ácido, ¿sí? Normalmente es ácido, y nos protege contra las agresiones, las radiaciones y los microorganismos. También el cuero cabelludo cumple una función de aislante térmico, interviene en el mecanismo de regulación de la temperatura del cuerpo, la mantiene a 37 grados. También cumple acciones de sudor. El sudor contribuye a este aislamiento térmico. Recuerden que el sudor es parte de ese film hidrolipídico que va a proteger nuestro cuero cabelludo. La función se basa en que es normal. En algunos pacientes puede estar aumentada y eso nos puede ocasionar problemas, pero la función sebácea es normal. Vamos a ver más adelante que el tallo capilar contiene glándulas sebáceas y estas se adhieren al cabello, segregan sebo y esto nos va a permitir que el cabello esté más hidratado, lubricado y luminoso, ¿sí? También cumplen una función bactericida y lubricante del cabello. La principal función del cabello es la protección del cuero cabelludo. Ya habíamos comentado que tenemos entre 100,000 y 150,000 cabellos. Y en la fase de crecimiento, cada cabello crece a una medida de 1 centímetro por mes. A diferencia de otras especies animales, los folículos pilosos humanos son asíncronos. ¿Qué quiere decir? Que cada cabello tiene un crecimiento independiente. No tenemos una parte del cabello, ¿sí? O de nuestro cráneo que la región temporal esté creciendo a una misma velocidad. Cada cabello tiene un crecimiento asincrónico. Perfecto. El pelo es una continuación de la piel cornificada, ¿sí? Recuerden que está formada por queratinocitos.
Tiene una fibra de queratina y está constituida por una raíz y un tallo. Y se forma el folículo piloso en la dermis. ¿Cómo está conformado el folículo piloso? ¿Sí? Se encuentra en la dermis, que es una de las capas, ya habíamos comentado que es la segunda capa. El folículo piloso es el saco que estamos viendo ahí en color como verde claro, que está alrededor del cabello, ¿sí? Es la matriz del cabello, es donde se produce la división celular, produce una... Se renuevan constantemente las células y se queratinizan. Esto da lugar a ese tallo cerebral. Y el bulbo se encuentra oblicuamente en el cuero cabelludo. Ok, si ustedes se dan cuenta en este esquema, al fondo del bulbo o al fondo del saco que vemos aquí, donde está el número 3 y el número 2, el número 3 hace una especie de espacio o de cavidad donde se aloja el bulbo, ¿ok? Y en la parte inferior vemos cómo atraviesan los vasos sanguíneos, los capilares. Por eso es que es importante la vascularidad, que es lo que va a determinar tanto la nutrición y la oxigenación de nuestro cabello y de nuestro, obviamente, de nuestro folículo piloso. Vamos a ver las diferentes etapas de crecimiento del cabello para que ustedes entiendan qué importancia tiene este bulbo, ¿ok? La circulación, como habíamos comentado, cuando la circulación es activa en la papila, que es la que está señalada con el número 2, el crecimiento del cabello es rápido. Cuando la circulación es deficiente, el crecimiento es lento. ¿Ok? Yo supongo que ustedes, cuando han indicado la toma de velage o cuando han sugerido nuestros distribuidores la toma de velage, muchas de las personas te dicen, es que me creció más cabello, mi cabello está más fuerte, siento que me ha crecido y incluso se tiñe más, ¿no? Entonces, esto también es porque mejoramos esta parte de la circulación, de la oxigenación y de la nutrición del cabello o del folículo piloso. El folículo piloso está programado para producir 25 cabellos. Tiene 25 ciclos. Esto nos dura toda la vida, ¿ok? Más o menos estaríamos hablando que una mujer puede tener un cabello hermoso durante 125 años y un hombre más o menos un promedio de 75 años. Entonces, si nos estamos quedando con alopecia o con poca densidad folicular antes de los 25, 30, 40 años, no estamos cuidando adecuadamente nuestro cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Recuerdan, bueno, lo que ya habíamos comentado? El film hidrolipídico está formado por agua, sudor y sebo. ¿Ok? Este film nos protege, ¿sí?, contra sustancias extrañas, los rayos UV, la contaminación, regula la hidratación, previniendo que nuestro cuero cabelludo no se esté resecando y se esté descamando continuamente. Cuando nosotros tenemos algún problema de caspa, puede ser exceso o reducción en la producción de sebo y tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque nuestro cuero cabelludo se está resecando y se está descamando. Obviamente eso no es algo normal del cuero cabelludo. Ok, aquí podemos darnos cuenta cómo está formado el tallo capilar. Aquí la capa más externa, si la vemos a la derecha, a la izquierda, perdón, está en la parte superficial, se ve el tallo capilar, el conducto piloso. Vemos que tiene una glándula sebácea en su estructura, por eso es que la producción de sebo es normal y eso va a lubricar a nuestro cabello, ¿ok? Tiene un músculo erector, que es el que va a permitir que nuestro cabello tenga una respuesta cuando nosotros respondemos a ciertas acciones, ciertas emociones. ¿Ok? Y también le va a dar la fuerza al cabello para que no se pierda fácilmente. Se observa el bulbo piloso, que es toda la estructura que se forma en la parte inferior del folículo capilar, y la papila dérmica, que es parte de la nutrición. ¿Ok? El cabello, esta es una estructura más profunda. Aquí podemos ver que el cabello tiene varias capas.
¿sí? Tiene una médula central, está formado por células de queratina, pero son células blandas de queratina. Recuerdan que habíamos hablado que está formado sobre todo por queratinocitos, pero estos se van cornificando o se van haciendo un poquito más duros. Vemos aquí que la estructura, sobre todo en la parte interna, está formada por células de queratina blanda, ahí donde dice médula, ¿ok? La siguiente capa es la corteza, que es una capa media. Se encuentran células de melanina, que es la que va a dar el color al cabello, ¿ok? Y la cutícula, que es la capa más externa, esa está formada por células de queratina dura, ¿ok? La vida del cabello. Nosotros tenemos un ciclo de vida del cabello. Nuestro cabello no todo el tiempo está creciendo, ¿sí? Tenemos 3 etapas y tienen una duración. De cada etapa depende qué está pasando con nuestro cabello. Nosotros, lo que habíamos comentado hace ratito, que no todos tienen el mismo crecimiento, cuando hacemos un tratamiento, por eso es que los tratamientos deben ser constantes y deben ser frecuentes. ¿Por qué? Porque vamos a nutrir algunos folículos que están creciendo, pero otros se están cayendo. Entonces, si nosotros queremos hacer un solo tratamiento y que ya no salga cabello, nos va a salir en algunas zonas y en otras no. Entonces, de repente podemos pensar que el tratamiento no fue adecuado, que no se está haciendo igual en todo el cabello. No, cada cabello tiene su etapa. Ahorita las vamos a determinar. ¿Ok? El cabello se está renovando constantemente. Está dado por unas fases, ¿sí? Durante las cuales crece, se mantiene, perdura, retrocede y finalmente el cabello se cae. Habíamos dicho que cada individuo se compone de 25 ciclos capilares que están programados para durar toda la vida, ¿ok? ¿Cuáles son estas 3 fases? La fase anágena, que como aquí dice, es una fase de crecimiento, la fase telógena, que es una fase de reposo previo a la caída, y la fase catágena, ¿ok? La fase de crecimiento anágena. Es la fase de crecimiento, dura 3 años en los hombres, 5 años en las mujeres promedio, ¿sí? Presenta una intensa actividad metabólica en el bulbo piloso. Si aquí se dan cuenta en el esquema, se ve el folículo piloso, se ve el bulbo con la papila dentro del bulbo, ¿ok? Están completamente unidos, están los vasos sanguíneos y tienen una actividad metabólica muy intensa durante la fase anágena. ¿Por qué? Porque es la fase de mayor crecimiento, ¿ok? Y nos da lugar a la formación de queratina, que recuerden que es la proteína principal y esencial del cabello. Las células de la matriz del bulbo piloso se multiplican activamente para formar cabello y las vainas epiteliales. Las vainas siempre van a proteger nuestro cabello. Recuerden que el cabello es la parte más central, pero fuera del cabello nosotros tenemos capas que van a fortalecer y favorecer que no se arranque y no se caiga ese cabello. ¿Ok? En condiciones normales, el 85% de nuestro cabello se encuentra en fase anágena. Por eso es que les digo, no siempre nos va a responder el paciente al primer tratamiento igual en toda la cabeza. Incluso esto es importante también cuando nosotros hablamos de o hacemos tratamientos láser. No todos los cabellos se encuentran en la misma fase de crecimiento, entonces aquí al contrario lo que queremos es inhibir el crecimiento y lo que buscamos es destruir esa papila, ¿ok? Para que no vuelva a salir. Pero en este caso nos estamos enfocando al crecimiento del cabello. Lo que queremos es que la zona del bulbo, la papila y los vasos estén conectados y estén ricamente vascularizados. Recuerden que esa fase dura 3 años, dura 5 años. Entonces, cuando decimos es que el cabello casi no me crece, me tarda mucho en crecer, probablemente tenemos un problema vascular de fondo, ¿ok? Y sin embargo, cuando nos crece continuamente, entonces quiere decir que esa persona tiene una muy buena vascularidad, ¿ok? La red vascular del cuero cabelludo que alimenta la raíz del cabello está especialmente bien desarrollada alrededor del folículo. Y si se dan cuenta, la mayor cantidad de vascularidad está en la parte inferior a nivel de la papila. El bulbo en esta etapa es grande, es oscuro, está rodeado de vainas epiteliales translúcidas.
y está regulada por factores de crecimiento del folículo piloso, necesarios para un crecimiento sano y fuerte del cabello. Esa es la fase anágena. Recuerden que la fase anágena es la fase de crecimiento, ¿ok? De 3 años en los hombres y 5 años en las mujeres en promedio, ¿ok? La segunda fase es la fase catágena. Esa fase dura de 2 a 3 semanas. También se llama fase de regresión y afecta al 1% del cabello. Es la fase de transición entre la fase de crecimiento y la fase de reposo. Mediante un fenómeno de muerte programada, el folículo piloso retrocede, involuciona y se vuelve inactivo. Si ustedes se dan cuenta en el esquema, tenemos el folículo piloso, pero la papila ya no está unida al bulbo, ¿ok? Entonces, la papila sigue estando unida a los vasos sanguíneos, pero ya no está unida al bulbo. Entonces, ya nos está dando este proceso de nutrición, de alimentación y de oxigenación. En ese momento no tenemos crecimiento. ¿Ok? Se rompe el vínculo entre la papila folicular y el bulbo y la matriz muere, y aunque el cabello ya no permanece, ya no crece, va a permanecer en esa zona, va a permanecer arraigado en el folículo durante un tiempo. ¿Ok? Pero recuerden que ese cabello ya no está creciendo. La fase telógena, recuerden que tenemos una fase de reposo. ¿Ok? Antes de la caída del cabello se encuentra en fase de reposo. Esta fase telógena dura de 2 a 3 meses. El cabello muerto permanece anclado al folículo unos 3 meses. Se ha desprendido, si lo pueden ver en el esquema, se ha desprendido completamente de la papila folicular y va a ir progresando lentamente hacia el exterior hasta que se caiga. ¿Ok? Se cae cuando es empujado por un cabello nuevo. ¿Ok? Este periodo de renovación afecta el 14% del cabello promedio. Aquí podemos ver cómo el crecimiento de un cabello nuevo que está unido ya a la papila desplaza ese cabello que ya no tiene la unión, que ya no tiene comunicación con la papila. Recuerden que ese cabello ya estaba en reposo y nada más se mantiene en su posición y es expulsado cuando el cabello nuevo llega. ¿Ok? Estas 3 fases suceden a un ritmo regular, ¿ok? El capital de 25 ciclos permite a una mujer tener un cabello hermoso durante 125 años y a un hombre durante al menos 75 años. Vamos a entrar más en tema, que es la alopecia. La alopecia es un término clínico que hace referencia a la ausencia o pérdida anómala del cabello, ¿sí? Se define como la pérdida del cabello en el cuerpo, en cualquier zona, ¿ok? Hay hombres que tienen mucho vello en el pecho, pueden llegar a perder cabello de esa zona, ¿sí? O vello de esa zona, de las cejas, de la barba, del cuero cabelludo, ¿ok? Y eso se le llama alopecia. Recuerden que sobre todo, bueno, para todos, significa un problema estético importante y nos genera un problema psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros perdemos cabello o perdemos la densidad folicular que veníamos manejando, tenemos ya zonas de alopecia o pseudoalopecia como la que están viendo en la imagen, grandes. Entonces, aunque tú te hagas una coleta, ya se ven esas zonas muy grandes. O en los hombres se empieza a ver la coronilla, ¿ok? Ya se ven las entradas muy pronunciadas. Entonces eso genera un problema para la persona y muchas veces nos genera inseguridad, ¿ok? Y a lo mejor andamos todo el tiempo con la gorra, ya es una persona que no socializa tanto, no siempre pasa así, pero sobre todo cuando se presenta el problema de alopecia es cuando viene esa baja en la seguridad y esa cuestión psicológica que a veces no queremos relacionarnos tanto con los demás, porque tal vez mis amigos no estén pasando por ese problema de alopecia o pseudoalopecia que yo estoy pasando. ¿Ok? Y muchas veces puede ser un signo importante de alguna enfermedad sistémica. Hay factores externos, factores internos que afectan la regularidad y la duración de los ciclos capilares. ¿Ok? Eh, Existen dos tipos de ciclos capilares, ¿sí? Que pueden provocar la caída del cabello.
La caída del cabello que sea progresiva, que se va dando de forma gradual, va siendo poco a poco, ¿ok? Y la caída del cabello reactiva, que es repentina y que se produce como reacción a un acontecimiento, como cuál. Cuando nosotros usamos medicamentos para quimioterapia, el paciente pierde completamente el cabello y esto es agudo, es inmediato, ¿ok? Los medicamentos oncológicos y algunos medicamentos llegan a producir esta alopecia o esta caída del cabello reactiva, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, el paciente termina su quimioterapia y al tiempo empieza nuevamente con el crecimiento del cabello. No necesariamente hay que darle tratamiento a ese paciente. Con que suspendamos el medicamento, él va a recuperar el crecimiento de su cabello. ¿Podemos ayudarlo? Por supuesto, pero con que suspendamos el medicamento, el paciente va a volver a tener crecimiento natural de su cabello. Esta transición se produce aproximadamente en 3 meses después del desequilibrio o después del suceso que lo desencadenó, ¿sí? Puede ser medicamento, puede ser algo hormonal, puede ser algún estrés, ¿sí? Muchas veces nosotros llegamos a cambiar de trabajo, nos cambian de puesto a un puesto a lo mejor con más responsabilidad y podemos tener zonas de alopecia, ¿ok? Sobre todo en placas. Esa transición rápida que se da y que es muy repentina, que se da de la fase anágena a la catágena y luego a la telógena, lo conocemos como efluvio telógeno, que es una respuesta muy rápida, una caída súbita del cabello, ¿sí? Es un efluvio telógeno. ¿Qué puede estar desencadenando un efluvio telógeno? Cuestiones hormonales, el embarazo, el posparto. ¿Cuántas mujeres no nos pasó que después del parto, así, ¿no? Los mechones de cabello se te caían. Una vez que tú te recuperas de esta situación, que empiezas a nutrirte mejor y te empiezas a recuperar hormonalmente también, el cabello se empieza a restablecer y la densidad folicular regresa. ¿Ok? Infecciones, estrés, tratamientos anticonceptivos, ¿ok? Cuando nosotros estamos sometidos a mucho estrés, aumenta la producción de cortisol y el cortisol favorece la alopecia. Entonces, personas con demasiado estrés pueden estar cursando con alopecia o pseudoalopecia y puede ser por estrés. Esta caída del cabello reactiva, que es rápida, es temporal, no conduce a la calvicie y al reactivar rápidamente un nuevo ciclo capilar, se puede detener eficazmente la caída del cabello, ¿ok? E iniciar su crecimiento normal. Tipos y causas de alopecia. Bueno, tipos de alopecia, hay diferentes tipos: alopecia areata, androgénica, efluvio telógeno, alopecia traumática, ¿sí? Cuando tenemos algún traumatismo y se nos cae el cabello o se llegan a arrancar directamente a veces de raíz el folículo piloso, ¿sí? La presencia de hongos, tiñas en la cabeza, alopecias mucinosas, alopecia neoplásica por algún cáncer. Muchas veces peinados o tratamientos agresivos. Hay pacientes o personas que se hacen continuamente tratamientos cosméticos, como teñirse el cabello, decolorarse, ponerse extensiones. Entonces vienen con muchos cambios. Recuerden que siempre vamos a lastimar la fibra capilar. Y el problema de hacernos un peinado tan tenso es que jalamos esa fibra capilar y la vamos debilitando con el tiempo. Entonces, nuestro folículo puede no estar tan fuerte y cuando nosotros nos cepillamos el cabello, se nos empieza a caer, ¿ok? O déficit nutricional. ¿Qué signos y síntomas presentan los pacientes? Pérdida de cabello a edades tempranas, cabello frágil, cabello quebradizo, dolor en el cuero cabelludo, comezón, ¿sí? Descamación, vemos el paciente y está con caspa todo el tiempo, o no necesariamente tienen que ser jóvenes o adultos, pueden ser niños o pueden ser adultos muy jóvenes, ¿ok? Inflamación del tejido, hay que buscar la causa, ¿ok? Puede ser algo traumático, puede ser un cambio de shampoo, no falta
que nos recomienda la tía, la vecina, la prima, que te pongas tal cosa porque su hijo estaba igual y realmente no sabemos qué era lo que tenía, pero vamos y nos lo ponemos, ¿no? Y al rato decimos, es que me puse eso y se me cayó el cabello o se me está cayendo ahora más o se debilitó, ¿ok? Tenemos que saber cuál es la causa de nuestra alopecia. Descamación del cuero cabelludo, alopecia en parches, ¿sí? Esa se da mucho por estrés y por hongos también. Y a veces tenemos parches de calvicie en barba, ¿sí? O en cejas. Entonces, ya el paciente no tiene, no sé, el centro de la ceja y lo demás sí, pero el centro ya no, o puede estar perdiendo toda la ceja y puede ser una ceja sí y una ceja no. Recuerden que tenemos factores hereditarios y factores no hereditarios. ¿Qué factores no hereditarios debemos cuidar nosotros? Los rayos ultravioleta, el estrés oxidativo, exceso de sebo, contaminación del medio ambiente. Las deficiencias minerales nos favorecen que nosotros tengamos mayor riesgo de alopecia, ¿sí? Como deficiencia de potasio, deficiencia de magnesio, antioxidantes fitoterápicos, ¿sí? Recuerden que las proteínas van a favorecer la producción de colágeno, de elastina, de queratina. El magnesio, al estar deficiente, reduce la síntesis de colágeno. Ya dijimos que el colágeno también es el sostén y el soporte del cabello y del folículo capilar. La deficiencia de potasio interfiere con los canales de ATP, entonces no van a tener suficiente energía. La deficiencia de zinc va a favorecer que tengamos mucha producción de sebo, ¿ok? El desequilibrio hormonal también nos va a provocar mayor producción de sebo, menor fuerza tensil o menor fuerza del folículo capilar, entonces tenemos más riesgo de caída del cabello y de quiebre también. Los antioxidantes, la nutrición es importante para que nosotros tengamos un cuero cabelludo más sano y un cabello más saludable. El exceso de la enzima androgénica 5-alfa reductasa causa debilitamiento del bulbo. Recuerden que la separación del bulbo se da por el crecimiento normal, ¿sí? Es parte de las fases que tiene el crecimiento del cabello. Pero si estamos con exceso de estrés, que es cuando se da el aumento de la enzima 5-alfa reductasa, entonces se va a debilitar también el bulbo. ¿Cómo podemos nosotros o cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente? Haciendo una historia clínica, nos interesa el tiempo de evolución, qué medicamentos está tomando, hubo cambios en los hábitos del paciente, cambios en la alimentación, cambios en el shampoo, usó, perdón, utilizó algún producto diferente y secundario a esto, hubo caída del cabello, ¿ok? Lo están estudiando por algo, hay pérdida de peso, hay algunas manchas que pueden sugerirnos que el paciente tenga algún tipo de cáncer de piel, ha habido pérdida de peso excesiva, el paciente está desnutrido por alguna razón. Necesitamos hacer una historia clínica adecuada para que podamos tener mayor posibilidad de llegar a la causa de la alopecia de ese paciente. La escala de Hamilton-Norwood es la que están ustedes viendo del lado derecho. Si se dan cuenta, en la primera imagen superior, del lado izquierdo, el cabello se ve completo. Lo mismo que en la parte inferior de la mujer, el cabello se ve completo y se ve la densidad folicular abundante. Aquí vamos a determinar cómo está el paciente, cuál es la escala que nosotros tenemos. Están las entradas pronunciadas, se ve la coronilla, ya el paciente prácticamente perdió completamente el cabello de la parte superior y como se dan cuenta aquí, el problema es tanto en mujeres como en hombres. ¿Ok? Muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres, llegamos a ocultar un poco ese problema con algunos productos, ya sabes, hay como ciertas pinturas que te cubren esos espacios, esas deficiencias, ¿no? Pero es solamente algo temporal y es como para una cuestión más social.
que nosotros podamos ser hasta cierto punto aceptados, que no tengamos ese problema de seguridad. Entonces, o nos empezamos a recoger más el cabello o empezamos a hacer, a usar más gorras y eso también nos va a dar más problemas a la larga, ¿ok? Podemos hacer un tricograma, que es extraer el cabello de raíz para examinar la fase de crecimiento y detectar defectos, ¿ok? Maniobra de tracción, nosotros la hacemos tirando de varios cabellos y vemos cuántos cabellos se nos vinieron en la mano, ¿ok? Obviamente ahorita lo hice suave, tampoco me quiero quedar peludo, es cierto. Pero tiramos y vemos cuántos cabellos están saliendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está disminuida la densidad folicular por reducción también de la fuerza del folículo, ¿ok? Entonces, el folículo puede estar un poco más abierto y se está saliendo el cabello. O sea, ya no tiene esa fuerza para sostenerlo. Tricoscopía se realiza con un dermatoscopio para examinar el cuero cabelludo. O se puede hacer una biopsia de cuero cabelludo, que realmente es mucho más agresiva. Y sobre todo lo vamos a hacer en pacientes que tengan ya un problema muy severo. ¿Ok? Estudios de laboratorio, una biometría hemática. Debemos determinar si el paciente tiene infecciones, si el paciente está anémico, si el paciente está teniendo alguna deficiencia, lo podemos ver a través de los laboratorios, ¿ok? La química sanguínea, sobre todo pacientes diabéticos, pacientes renales, vamos a tener ciertos cambios la, en la calidad del cabello. En los pacientes con COVID hemos tenido una alteración importante tanto en la calidad del cabello como en la calidad de la piel. Entonces, ya sea por vacunas o por enfermedad, es importante que por lo menos, al menos yo les doy la indicación a mis pacientes que por lo menos 20 días no se haga ningún tratamiento porque no nos va a responder igual. ¿Ok? Incluso la toxina botulínica, el paciente la elimina más rápido. No lo absorbe igual la piel porque está afectado y está afectado el cabello. El perfil tiroideo, si el paciente tiene hipo o hipertiroidismo, el cabello se va a ver afectado. ¿Ok? O si el paciente tiene cáncer. ¿Qué necesitamos hacer para tratar la alopecia? Lo primero, obviamente, es determinar la causa, ¿sí? Hay que frenarla, pero algo que necesita el cuero cabelludo es nutrición, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a nutrir? Con un plasma rico en plaquetas. Pero si yo estoy hablando que mi paciente está desnutrido porque tiene cáncer, porque no se está alimentando bien, porque está abandonado, entonces sí vamos a darle tratamiento, pero mi prioridad en ese momento no es ponerle plasma, porque aparte el plasma va a ser de una calidad deficiente. Entonces, tenemos que nutrir a nuestro paciente y posteriormente el crecimiento capilar se va a ir dando y podemos ayudarle con plasma rico en plaquetas. Pero si es un paciente que está bien nutrido, que aparentemente no tiene una causa específica, que puede ser por estrés, y queremos ayudarlo, el plasma rico en plaqueta es una excelente opción. Pero recuerden que el plasma rico en plaquetas no va solo. El plasma rico en plaquetas se tiene que combinar con medicamentos, ¿ok? ¿Qué medicamentos? Depende lo que tu médico haya determinado, ¿sí? Cuál sea la causa de tu problema de alopecia y de acuerdo a eso te tiene que dar diferentes tratamientos y aparte el plasma rico en plaquetas combinado con el medicamento que el médico determine que es el mejor para tu problema, ¿ok? Tenemos que aumentar la vascularización del folículo piloso, favorecer la producción de colágeno, de elastina, de ácido hialurónico y de esta manera vamos a poder recuperar el pelo. ¿Ok? Inyección de nutrientes para cuero cabelludo, que es lo que les decía. Nosotros vamos a determinar qué medicamento necesita cada paciente, cuál le puede favorecer más, cuál menos y aparte tenemos que darle suplementación vía oral. Hay muchos tratamientos para alopecia, muchos. El minoxidil es una base importante para el tratamiento de alopecia, ¿sí? Está en concentrados que van desde el 2 al 7%. La más frecuente y la más común
es la solución líquida, que es la más utilizada, la que hemos visto en spray, que es la más comercial, pero también hay espuma capilar, hay gel, hay crema gel, hay acondicionador, ¿ok? Se puede combinar el minoxidil con ácido retinoico, con biotina, con cafeína, dutasterida, estradiol, depende lo que nuestro paciente tenga. Por eso es importante hacer una adecuada historia clínica, una adecuada evaluación de nuestro paciente y vamos a determinar qué es lo que nuestro paciente necesita. También necesitamos hacerle un perfil hormonal, sea hombre o mujer, para que determinemos cómo está hormonalmente nuestro paciente y si está desequilibrado, empezarlo a compensar. Aquí puse algunos de los tratamientos que hay en el mercado, pero realmente tenemos cantidad de tratamientos y todos los días salen más y más y más productos. ¿Ok? Vamos a algo que nos compete mucho, que es lo que nosotros estamos manejando todos los días, porque ustedes se lo van a sugerir a sus pacientes o a sus contactos, ¿sí? ¿Por qué nosotros le vamos a recomendar Velash a un paciente con alopecia o a una persona con alopecia? Recordemos que Velash tiene efectos antibacterianos, antivirales y es útil en infecciones fúngicas. Muchos de estos pacientes o llegan a tener algún proceso infeccioso, a veces no se dan cuenta y puede estar inflamado y ellos pueden verlo como algo normal porque se están tensando mucho el cabello. Cuando tú lo revisas, te das cuenta que tiene zonas eritematosas, tiene zonas inflamadas, incluso algunas zonas que pueden incluso estar haciendo algún absceso, ¿no? Y él puede pensar que son como barritos. Entonces, con Velash también tenemos este beneficio, aparte de que hay que darle el tratamiento que sea indicado para ese paciente, pero podemos apoyarlo con Velash, ¿sí? Vamos a reducir el estrés metabólico. Recuerden que dijimos que el exceso de cortisol nos va a favorecer la alopecia, ¿ok? El efecto antioxidante que nos genera Velash, ¿sí? Con la activación de las cadenas de antioxidantes. Recuerden que el omega 3, todo lo que es consumo de antioxidantes nos va a favorecer la producción de colágeno, la producción de elastina y la fuerza tensil del folículo piloso también, ¿ok? Reducimos el estrés oxidativo que se está generando a nivel de cuero cabelludo. Favorece la neovascularización y la angiogénesis. ¿Se acuerdan que hablamos de la estructura del folículo capilar? Y en la parte inferior están los vasos sanguíneos y la papila, ¿ok? Que está conectada con el tallo, el bulbo, ¿ok? Y eso es lo que nos va a dar la nutrición, la nutrición, la nutrición. Ya comentamos antes que si la persona tiene una circulación deficiente, el crecimiento del cabello va a ser lento, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Velash? Favorecer que la microcirculación sea todavía mejor y tanto que absorba los nutrientes que nosotros le vamos a poner, como mejore la vascularización a nivel de cuero cabelludo. Favorece la nutrición y oxigenación del cuero cabelludo y tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué le vamos a recomendar INER? El INER nos va a apoyar para tener un pH equilibrado, va a modular un equilibrio hormonal y un equilibrio energético. Recuerden que estamos hablando que cuando tenemos deficiencia de potasio se alteran los canales de ATP. El magnesio va a regular la producción de sebo, entonces no queremos ni que esté con hiperproducción de sebo ni con deficiencia en la producción de sebo. ¿Ok? Bueno, la deficiencia de potasio ya habíamos dicho que interfiere con los canales de ATP. Hasaki nos va a ayudar a que tengamos una mejor nutrición. El paciente desnutrido, el paciente que no tiene buenos hábitos alimenticios, el paciente que no tiene un buen cuidado del cuero cabelludo, pero que aparte no come de manera saludable, ¿sí? Lo podemos apoyar con Hasaki, ¿ok? Perdón, los polifenoles y los flavonoides nos van a dar una respuesta precoz
a la alopecia. Entonces, ácidos grasos, aminoácidos nos van a prevenir la calvicie. Vamos a aportar aminoácidos, vamos a dar un mayor aporte nutricional, mejora el sistema inmunitario de nuestro paciente o de la persona que le estamos recomendando y produce mayor energía, fortalece los músculos. Recuerden que el folículo piloso también tiene un músculo que nos va a ayudar a que el cabello se mantenga más tiempo en su posición y con mayor fuerza, ¿sí? Y mayor resistencia de nuestro folículo. Recordemos que el cuero cabelludo es realmente un órgano que hay que cuidar. La salud y la belleza del cabello van a depender de él. Entonces, todo aquel paciente que tenga un déficit en el cuero cabelludo nos va a presentar o nos va a dar problemas tanto en la calidad, en la densidad folicular y mayor caída del cabello. Y obviamente podemos tener una alopecia importante. Muchas gracias, doctor Casabal. Gracias por la oportunidad. Espero que no haya sido algo un poquito tedioso. Tratamos de hacerlo más dinámico, que fuera algo sencillo. Es algo muy, muy complejo, pero traté de hacerle, de que vieran los esquemas para que entendamos qué es lo que está pasando en cada fase, ¿no? No siempre el paciente va a estar con una fase anágena que quisiéramos todos que estuviera creciendo todo el tiempo cabello, ¿no? Tiene que renovarse, pero para que veamos dónde están actuando nuestros nutracéuticos y por qué se los estamos dando.